Buenos días a todos los que nos encontramos aquí en nuestras instalaciones, Centro de Vida Cristiana, Cancún. Te damos la bienvenida, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Cada semana nos vamos rolando y bueno, pues siempre es un gusto vernos. Algunos de nosotros nos vemos cada 3 semanas y siempre viene bien saludarnos. También te damos un saludo cariñoso a ti que nos ves a través de la transmisión. Y nos alegra poder compartir contigo lo que Dios ha estado hablando, lo que Dios está haciendo y pues, compartir también contigo lo que queremos aprender y lo que queremos enseñar. ¿Qué te parece si empezamos con una oración este tiempo de estudio? Señor, gracias te damos esta mañana por la hermosa oportunidad que siempre nos das de aprender. Es una dicha, Señor, el poder ser guiados por ti, ser instruidos por ti. Y como dice tu palabra, enséñanos tus caminos, enséñanos tus mandamientos, enséñanos los estatutos que tú quieres que sigamos y los guardaremos hasta el fin. Eso dice el salmista y eso también decimos hoy. Enséñanos cómo comportarnos, enséñanos tus mandamientos y los guardaremos hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, pues estamos hablando de nuestras convicciones. Estamos hablando de qué creemos, por qué lo creemos. Es de vital importancia que cada uno de ustedes, juntamente con nosotros, tengan claro en qué creemos. No lo tomen a la ligera, no lo vean como un estudio más. Este esfuerzo que se está haciendo desde el pastoral para explicarles, para aclararles, para puntualizarles en qué creemos, es para que tengas no solo el arraigo doctrinal, el arraigo de certeza de lo que creemos, sino también para que tengas herramientas, para que tengas argumentos, para que tengas claridad a la hora de exponer a las demás personas. Esto es más que un simple decirle a las personas, ven a la iglesia conmigo, como es común. Te invito a la iglesia. Te invito a asistir a un servicio. No, esto es mucho más que eso. Tener principios, tener fundamentos, tener claridad en lo que creemos y por qué lo creemos para poderlo enseñar, para poderle decir a las personas, esto es lo que Dios dice, en esto creemos y si esto lo aplicas en tu vida, te va a ir bien. ¿Está bien? Hemos estado hablando de nuestra convicción 14 y dice de la siguiente manera. Ayúdeme, por favor. Entendemos que un cristiano auténtico es aquel que está sometido al gobierno y autoridad ¿de quién? Autoridad de Jesucristo. Sometidos en este reino de Jesucristo, como hablábamos la semana pasada. Y la siguiente parte de nuestra convicción dice, cuya voluntad, es decir, la voluntad de nuestro Señor se expresa por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras, siendo el Señor el que rige su conducta y estilo de vida, sometiéndose cada uno de nosotros a toda autoridad. Es importante entender que el estar sometido a Jesucristo, al reino de Jesucristo, esto está determinado no solo por opinión, por concepto, sino por lo que Él dice. Por lo que Él dice. Nosotros estamos en obediencia a Jesucristo, viviendo una conducta, una vida cristiana, no como pensamos, sino como Él estipula, como está en las Escrituras. Por eso se convierte de vital importancia para ti y para mí conocer las Escrituras. Por eso es vital, por eso te animamos, te exhortamos a que tengas tus tiempos de calidad a escudriñar las Escrituras. No solo leerlas, sino escudriñarlas, buscar, puntualizar, preguntar. Queremos animarte a ti que nos ves, si estás en alguna de nuestras reuniones de casa, a que no te canses de preguntar, no te canses de investigar. Por favor, ve con tu líder, ve con la persona que te cuida y pregúntale. A veces nos las ponen muy fácil las personas que estamos cuidando. No nos preguntan nada. No vienen. Generalmente las personas vienen a nosotros a contarnos sus problemas y está bien.
pero son muy poquitos los que llegan y te dicen, ¿me podría usted explicar este pasaje? Leí esto y no lo entendí. ¿Podría usted decirme qué significa esto? Yo no sé el pastor Sergio, pero el grueso de las personas que llegan con nosotros a ser atendidos vienen por situaciones distintas y repito, no está mal, pero quisiéramos ser exigidos un poco más y lo digo aquí abiertamente, queremos ser exigidos con respecto a qué dice la Escritura. ¿Qué dice el Señor con respecto a este tema, este versículo, este pasaje, esta historia? ¿Qué significa? Porque es de vital importancia. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. ¿Está bien? Así que siguiendo con este principio, con este nuevo concepto que tenemos nosotros de creencia en la cláusula 14, dice aquí, ¿me pueden ayudar por favor? Ya hablamos la semana pasada acerca del gobierno de Jesucristo. La siguiente, por favor. Ahora veremos este día la segunda parte de la convicción 14. Es decir, la conducta cristiana es aquella que, ¿qué? Es aquella que está sujeta al Señor, ahora, revelada a través de sus mandamientos en la Escritura. Es decir, nuestro sometimiento y la obediencia está basado en lo que dice la Escritura. Creemos en Centro de Vida Cristiana que lo que dice la Biblia es verdad. La creemos y lo aplicamos en nuestra vida. Como también creemos que lo que no dice, no tenemos por qué nosotros ponerle o quitarle. Es por eso que tenemos que conocer las Escrituras. Y luego dice que nuestra conducta cristiana, una vez que está sujeta al Señor, entonces estos mandamientos nos llevan a, dice, siendo esta la que dirige, ¿qué cosa? Sus hábitos de conducta. Sus hábitos de conducta. La conducta cristiana sujeta al Señor abraza y practica los hábitos de la vida cristiana, del reino de Dios. Y esto es importante, y entender esta palabra hábitos, me gustaría detenerme unos minutos hoy. Tenemos mucho que hablar y pido a Dios la sabiduría para poderme extender lo necesario, pero quiero puntualizarte el tema de los hábitos. Porque la conducta del ser humano la determinan sus hábitos. Dentro de la personalidad de cada individuo, los hábitos representan uno de los factores más determinantes para ver cómo vives, quién eres y a dónde vas. Así que me tomo unos minutos para hablarte de los hábitos. Según el diccionario de la lengua española, si me ayudan por favor, dice la definición de hábito. Es un modo especial ¿de qué? Es un modo especial de proceder o conducirse adquirido, repito, de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Esta última parte es la forma en que vivíamos antes, con esa cantidad de hábitos que teníamos, que a veces eran más por instinto que por otra cosa. Pero cuando somos cristianos, vuélvemelo a poner por favor, cuando somos cristianos, la conducta abrazada a través de la palabra de Dios, del consejo de Dios, es que dice aquí que debe modificar nuestros hábitos de tal manera que tengamos un proceder, ¿sí?, por repetición de actos iguales. Es decir, ¿qué dice la Escritura? Lo voy a hacer. No hay manera de tener buenos hábitos cristianos si yo no aplico la Biblia, la palabra de Dios en mi vida. No hay manera. No hay manera que tú digas, soy cristiano, vivo de manera cristiana, si no aplicas la Escritura en tu vida, en tu diario vivir. Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, ¿las pone dónde? En práctica. ¿Las pone cómo? En práctica, las pone en práctica, las pone en práctica. Los hábitos son la práctica de la vida cristiana, la práctica de los mandamientos de Dios.
A través de los años escuchamos personas que dicen, es que se me dificulta esto, pastor, es que no puedo quitarme esto, es que esto sigue luchando conmigo. Y la razón principal es porque no practican las Escrituras, porque no obedecen la Escritura, porque lo escuchan, pero no lo aplican en su vida. Escuchamos mensajes tras mensajes y al cabo de un par de días ya los olvidamos. ¿Cuántos mensajes has escuchado en tu vida? ¿Y cuánto practicas en tu vida? Entonces esto va a determinar realmente cuál es tu conducta cristiana. Esto es lo que determina el por qué avanzas o el por qué no avanzas. Porque tiene que ver a través de estos actos repetitivos. Es decir, veo un pasaje y lo aplico en mi vida. ¿Cuántas veces? Siempre, siempre, es una práctica. Tomamos de la Escritura, aprendemos su verdad y lo aplicamos a nuestra vida. De esa manera se crean los hábitos. ¿Está bien? ¿Vamos a buscar tener mejores hábitos? Y te tengo una noticia, ayúdame con el siguiente. Los hábitos son personales, no son colectivos. No porque el pastor, la hermana, tu tío, tu papá oren o hagan algo correcto, tú lo vas a hacer a menos que lo aprendas y lo practiques. ¿Se escuchó? A menos que lo aprendas y lo practiques, que lo leas. ¿Cuántas personas dependen de lo que otros saben? Uno está para servir y está para enseñar, pero tú tienes que tener tu propia fe, tu propia vida devocional. Tienes que aprender las Escrituras de manera individual para que tus hábitos sean continuos en tu vida. Son personales y nadie puede ejecutar estas acciones por nosotros. Nadie. Mira, voltea a ver al que tienes al lado. Dile, nadie. Nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer. Es que, miren, esto parece redundante y parece incluso de broma, pero muchas personas esperan que otros hagan lo que ellos deben hacer. ¿Cuántos han dicho, ay, qué bonita congregación tenemos? ¿Cuántos saben? En lugar de decir, ¿cuánto estoy aprendiendo? ¿Cuánto estoy cambiando? ¿Cuánto mi conducta ha sido transformada por obedecer la palabra de Dios? ¿Podemos decir amén a eso? Muy bien. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, allá en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 9, según la traducción lenguaje actual. Dice el apóstol Pablo como un consejo que todos debemos seguir. ¿Pongan qué? Pongan en práctica. Pónganse a practicar. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Este es un buen consejo pastoral para todos nosotros. Pongan en práctica, crean nuevos hábitos. Habitúense a vivir una conducta cristiana. Tomen nuestra vida a través de la palabra de Dios como una conducta continua. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, no, es que usted no sabe, estaba yo, me enojé y salió la persona que había antes de mí? Digo, por favor, esa ya, mátala. Mejor di, esta nueva conducta cristiana, esta nueva vida cristiana, ¿cómo surge? Aunque no quiera. No al revés, no den pasos hacia atrás. Practiquen la Escritura. ¿Está bien? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, ¿por qué Pablo podía decir lo que han visto en mí? Porque él decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, yo aplico lo que Jesucristo hizo, lo que Él dijo, yo lo aplico. Así que ustedes hagan lo mismo. Es tiempo de practicar, dile al que tienes al lado. Y practicar la palabra de Dios.
Sí, no, cuidado con practicar cualquier cosa. Y practicar la palabra de Dios. Cambiemos los hábitos, cambiemos los hábitos. Creemos en Centro de Vida Cristiana que nuestra vida, nuestra conducta cristiana se maneja a través de hábitos determinados por la Biblia. ¿Está bien? Bien, vamos a entrar en el siguiente tema dentro de esta misma creencia, dentro de este mismo... Esta parte, voy a tratar de ser lo más claro posible, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo. En Centro de Vida Cristiana creemos que un creyente, ¿hay un creyente aquí? Ok. Creemos que un creyente debe someterse a los gobiernos civiles de cada país, Este sometimiento debe regirse, ¿por qué? Debe regirse, ¿por qué? Por la obediencia a las leyes y reglamentos correspondientes. Este es uno de los puntos más importantes que debemos considerar, especialmente en este tiempo. Tiempos de elecciones, tiempos de cambios políticos, tiempos en los que pareciera que la sociedad se divide, se fragmenta con ideas, con partidos, con conceptos que en lugar de edificar, destruye. Que en lugar de unificar, divide. Hoy más que nunca, esta creencia nuestra cobra una vital importancia. Nosotros como creyentes debemos por sobre todas las cosas obedecer al Señor y someternos a la autoridad. Mientras, por supuesto, la autoridad no infrinja la ley de Dios. Sin embargo, la autoridad y el gobierno está determinado por Dios. Tenemos que aprender esto. Y es importante por diferentes razones. Desde la crítica que hoy en día pareciera que es el común denominador de la gente. Cualquiera ya se hace experto político. Cualquiera se cree con la autoridad de criticar al gobierno. Cualquiera se cree capaz de gobernar el país aunque no haya ido ni a la primaria. Y no negamos los errores de nuestras autoridades, pero estamos como creyentes bajo la autoridad de Jesucristo con un corazón para obedecer y para orar por ellos. Y alguien tiene que decir amén. Y alguien tiene que decir amén a esto. Porque no es posible que el creyente caiga en el juego de la burla y del escarnio que se hace contra las autoridades. No es de Dios y Dios no lo aprueba. ¿Está bien? Quiero ser contundente con esto porque pareciera que dentro de la iglesia habemos personas que no hemos entendido que las autoridades están puestas por Dios. Ahora lo vamos a ver en la Escritura. Y caemos en el juego, este juego sucio, este juego impuro, este juego perverso de las críticas, del escarnio contra personas. Es triste escuchar que en lugar de propuestas y en lugar de cosas que nos desarrollen, que nos unan, se basan más en la crítica para querer gobernar. Pero esto será juzgado por Dios. Cada persona, cada individuo que tiene autoridad, Dios le pedirá cuentas. Pero a ti y a mí, el Señor nos dice, tienes que obedecer. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Todos tenemos, los que estamos en edad, todos tenemos nuestra credencial para votar. Todos ejercemos el derecho, porque esto es lo que dice la Biblia, eso se llama obedecer. Todos estamos considerando por quién lo vamos a hacer y con seriedad hemos estado viendo sus propuestas, o solo estamos siendo llevados por lo que dicen los demás. Como que se hizo silencio.
Nosotros no hablamos de política, hablamos del gobierno de Jesucristo en nuestra vida. Y el gobierno de Jesucristo en nuestra vida nos dice que tenemos que obedecer, que tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Nosotros tenemos que poner el ejemplo de qué es lo que Dios dice en estos tiempos. Amén. Lo siento muy callados, pero de todos modos me voy a meter a esto. Fíjese bien, ayúdame por favor. ¿Qué es obedecer? Gracias. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es someterse? Bueno, nuestra convicción lo dice de manera muy clara. Muy clara lo dice nuestra convicción 14. Y espero que se aprendan hoy. ¿Qué es someterse a las autoridades? ¿Qué es vivir bajo el gobierno de Jesucristo obedeciendo a nuestro gobierno? Número uno, pagando contribuciones. No evadas. No evadas, no busques caminos chuecos. Sé justo y sé honesto. Paga tus contribuciones. Deja de estarte quejando. Que es Dios quien lo hace, que es Dios quien te da el dinero, es Dios quien te da el trabajo. Es increíble, la gente allá afuera se llena la boca criticando a las autoridades de cómo manejan el presupuesto y ellos tendrán su responsabilidad. No te toca a ti ni a mí. Lo que te toca a ti y a mí es obedecer y pagar, porque así lo dijo el Señor. ¿Se acuerdan de aquella historia donde Jesús está hablando y llegan a cobrar los impuestos y le dicen a un discípulo, ¿tu maestro pagará los impuestos? Y el Señor dice, mira, sí. O sea, soy un rey y los hijos de rey no deberían, pero por obediencia vamos a pagar. Y no manda a Pedro a sacar un pez y del pez las monedas para pagar. ¿Y qué dijo el Señor? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga tus impuestos. ¿Ya pagaste tu impuesto predial? A ver, lo dije despacio. ¿Ya pagaste tu impuesto predial? O sea, ¿estás obedeciendo? ¿Eres de Centro de Vida Cristiana? Obedece. No se escuchó muy bien. Obedece. Esto es lo que creemos. Esto es lo que creemos. Pon en regla tus papeles. Deja de andar haciendo cosas chuecas. Pon las cosas en orden. Como que hay seriedad en este. Yo espero que allá en la transmisión no se sienta como ahora. Pagando impuestos, número 1. Número 2, guardando respeto a las autoridades establecidas. ¿Lo pueden leer conmigo? Guardando respeto a las autoridades establecidas. No lo quisieron leer. Vamos a leerlo. Esta es nuestra convicción. Guardando respeto a las autoridades establecidas. Hijo, les parece una sonrisa de estas obligadas, ¿no? Casi así con los puros dientes. Pues sí, el Señor nos manda. Centro de Vida Cristiana, creemos que tenemos que guardar el respeto a las autoridades. Aunque no nos guste, tenemos que guardar el respeto porque el Señor lo indica. Ore por sus gobernantes. Si ha visto algo indebido, si usted puede aclararlo, aclárelo. Y si no puede, ore por ellos. No peque faltándole el respeto a las autoridades. Y mucho menos lo haga en frente de sus hijos. Hay personas que dicen, ¿por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué no quiere obedecer en la escuela? ¿Por qué no le hace caso a nadie? ¿Cómo lo va a hacer si los papás se la pasan hablando mal de las autoridades? ¿Cómo lo van a hacer si alrededor de la mesa criticamos, juzgamos a nuestras autoridades? ¿Cuándo aprenderán nuestros hijos a la obediencia civil? ¿Cuándo? Creemos que tenemos que guardar el respeto. Amén. Todavía forzado.
Creemos en Centro de Vida Cristiana que tenemos que guardar el respeto a nuestras autoridades. Tenemos que dar el ejemplo. Mientras todos critican, mientras todos juzgan, nosotros oramos y obedecemos. Si te toca de algo, hacer lo correcto, hazlo. Si te toca de algo, enseñar, enseña. Y si no, obedece. Cumple con tus obligaciones. Y también, número 3, no solo guardamos respeto a las autoridades establecidas, sino que además damos, fíjense bien, ¿damos qué? Damos honor a los símbolos patrios. Esto es importante. ¿Damos qué? Honor. Es tan triste en este tiempo escuchar a las personas decir, no, nuestro país es un caos, esto no sirve, mejor me voy a los Estados Unidos. Mire, dale honor a donde Dios te puso. Bendice tu país, actúa de manera correcta en tu país. Dios te puso aquí. Eres cristiano en México. Bendice a México con una conducta correcta. No permitas que se haga escarnio de dónde vives. No permitas, no participes en la crítica a un país que Dios ha colocado para que tú vivas. Y Dios ama a México. Dios ama a México. Y por supuesto que Él habita en los corazones de personas que le buscan y le sirven. Y por esas personas Dios bendice México. Es importante que nosotros entendamos como creyentes y creyentes que estamos aquí en Centro de Vida Cristiana, que tenemos que dar honor a nuestro país con nuestra conducta, con el pago de nuestros impuestos, con la obediencia a los reglamentos que hay. No andes haciendo trucos para pagar tus impuestos o para pagar las cosas que tienes que hacer. Haz lo correcto. Haz lo correcto. Arregla tus papeles. Pon en orden tus cosas. Eso es dar honor. Eso es dar honor. No aceptes mordidas. No, ni las aceptes ni las des. No andes en fraudes de ningún tipo. Demos honor a Jesucristo y demos honor a nuestros lábaros patrios. Somos creyentes, pero además somos mexicanos. Recuerdo cuando recién llegamos aquí a Cancún, bueno, pues después de muchos años de vivir en otro estado, pues siempre como alguien que viene a este lugar, pues siempre uno añora lo que teníamos en el otro estado. Y una de tantas veces que está uno orando y pidiéndole al Señor, pues es que me acuerdo, ¿verdad?, de aquellas comidas que teníamos, de aquel lugar. Recuerdo que el Señor me dijo, deja la tierra de donde saliste. Recibe la bendición de esta ciudad. Ama esta ciudad. Porque ¿de dónde eres? No, pues soy cancunense. Bendigo al Señor, agradezco a Dios y oro por Cancún y pido la paz y la bendición de Cancún. Doy honor a esta ciudad y a este estado. Amén. Y pido la bendición y la paz por este lugar. Demos honor al lugar donde estamos. Y dar honor es hacer lo correcto ahí donde vives. Limpia tu calle. Conoce a las personas que viven a tu alrededor. Haz lo correcto. Hay muchos, estos spots que pasan de conoce a tus vecinos y pareciera que ni nos los dicen. Nosotros creemos que tenemos que dar el ejemplo. Creemos que tenemos que poner el ejemplo de que nosotros sí obedecemos. Nosotros sí hacemos lo que las autoridades han pedido como ejemplo, pero además porque lo hacemos para el Señor. Amén. Amén. Yo los sentí muy callados en este punto.
Fíjese lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 13, del verso 1 en adelante. Hablando el apóstol Pablo precisamente de la conducta cristiana, precisamente de cómo debe conducirse un creyente. Y él empieza diciendo, solo Dios, ¿quién? Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Solo Dios. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. ¿Quién se los dio? Dios. Es decir, no que Dios haya puesto a uno o a otro, sino que Dios ha delegado la autoridad en las personas que las deben dirigir. Él juzgará a cada persona de la forma en que lo haga. Él juzgará. Sus hechos lo juzgarán. Pero es Dios quien ha estipulado la forma en que se tiene que hacer. Por lo tanto, ¿cómo dice? Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. ¿Por tanto qué? Ya un poco más fluido. Por tanto ¿qué? Debemos obedecer. Debemos obedecer. Yo escuchaba el otro día una plática con unas personas allá afuera del local que estaban hablando acerca de estas elecciones próximas. Y el uno le decía al otro, no, yo ni voy a votar, yo me voy a ir a la playa, porque ¿para qué si siempre lo mismo? Pregunta, ¿es un mandato civil el que lo hagamos? ¿Es un mandato civil que lo hagamos? Entonces, en Centro de Vida Cristiana, creemos que tenemos que hacerlo. Amén. Que tenemos que hacerlo. Tú tomarás tu decisión. Es tu responsabilidad conocer las propuestas de cada uno, pero es importante que ejerzas tu obligación civil, porque esto es lo que manda el Señor, porque esto es agradable y es bueno. Amén. Así que dice el apóstol Pablo, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Sigue diciendo este pasaje. Quien no obedece a los gobernantes, ¿qué dice? Se está oponiendo a lo que Dios ordena. ¿Así o más claro? Así o más claro. Creemos, no es solo por una convicción del pastor Luis, sino porque la Escritura lo dice. Creemos que tenemos que obedecer, tenemos que dar honor, tenemos que someternos mientras el Señor lo diga y bajo la bendición de Dios. Aquellos que no obedecen se están oponiendo a Dios. A veces cuidamos algunos pecados y cuidamos de no cometer ese tipo de pecados tan vistosos. Pero ¿qué hay de los pecados de la desobediencia civil? ¿Qué hay de que no hacemos lo que se nos ordena? ¿Qué hay de que no queremos contribuir, como en este tipo de situaciones, en ejercer el voto, en hacer lo correcto? ¿Será pecado? ¿Será pecado? Lo es, lo es. Tenemos que obedecer. Pregúntate, ¿conozco a los candidatos? ¿Sé lo que proponen? Bueno, siquiera, ¿había pensado en salir a votar este domingo que viene? ¿Todos saben que es el siguiente domingo? Como que, ¿todos saben que es el siguiente domingo? Tienes toda una semana, si quieres obedecer, y ya lo oíste que viene de parte de Dios, tienes toda una semana para indagar. ¿Sí se escuchó? Como que de repente se relajó el asunto, pero esto es más serio de lo que creemos. Porque además, está en juego el trabajo y servicio de nuestra ciudad. Y corresponde a ti y a mí, además de orar, que es una semana crítica en la que tenemos que orar y pedir al Señor que se haga lo que Él quiere y que nos ayude a dar ejemplo, pero también es nuestra responsabilidad
obedecer. Amén. Sí, vamos a trabajar esta semana aprendiendo, buscando, oyendo, orando. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? No es porque me lo dicen, no es porque me conviene, no es porque me cae bien, no es porque me parece que es el mejor o la mejor que sale en la pantalla, sino porque tiene proyectos y tiene propuestas que se ajustan a lo que Dios dice, a lo que conviene, a lo que es honroso, a lo que bendice esta ciudad. Amén. Ora al Señor, ora al Señor y conoce las propuestas. Esto es bueno y agrada a Dios. Obedece, obedece. Dice, ¿me puedes poner por favor otra vez? Para que no se nos olvide. ¿Pueden leerlo conmigo? Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga, será castigado. Y como que de repente nos da temblorina, ¿verdad? Pero esto es lo que dice la Biblia y tenemos que aprender y tenemos que sujetarnos y tenemos que poner el ejemplo. Queremos animarte. Queremos ser no solo cristianos, sino mexicanos cristianos que bendicen su país, que hacen lo correcto y que ponen en alto el reino de Jesucristo. Convicción 14. Obedecemos al Señor, nos sujetamos a su reino y por ende obedecemos y nos sujetamos a nuestros gobiernos. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Dios te bendiga.